Hola chicos, con todos ustedes. Hoy tenemos el curso de geometría, ¿no es cierto? El tema de hoy, ¿cuál viene a ser? Líneas notables. Entonces, veamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Dice, primero, ¿no es cierto? Uno dice bisectriz. Dice, es aquel rayo que biseca a un ángulo interno o externo en un triángulo. Entonces, va a bisecar al ángulo. ¿Qué quiere decir bisecar a un ángulo? Dividir a un ángulo en dos partes iguales. Por ejemplo, si tengo yo el triángulo ABC y me dicen allá o trazar la bisectriz BE, ¿cuál será? A partiendo de B, llegando, ¿no es cierto?, a dividir su ángulo en dos ángulos iguales. ¿Para eso qué haré? Usaré el compás, ¿sí o no? El compás, perdón, el transportador, ¿sí o no? Para medir cuánto mide lo que viene a ser el ángulo, ¿no es cierto? Mido cuánto viene a ser el ángulo y según eso trazo en la mitad, ¿no es cierto? Si digamos este ángulo mide 50, su mitad será 25, ¿sí? Entonces marco donde va a señalarme 25 y, y ahí trazo la bisectriz, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver cuánto está midiendo este ángulo, ¿ya? ¿Cómo voy a medir? Pongo, ¿no es cierto? El punto medio pongo ¿dónde? En el, en la, en el punto B, en el vértice. Y esto alineo, ¿no es cierto? Alineo con el A. Ahora sí ve, ahí tenemos la medida. ¿Cuánto será la medida? 70, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Acá empieza a contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 mide, ¿ve? Ese ángulo. Entonces, ¿cuánto será la mitad? ¿Cuánto será su mitad? 35, ¿no? Acá será la mitad. Señalo, retiro mi compás y trazo. Si se dan cuenta, ese trazo está mal, ¿no? Este es el correcto, ¿no? Este sería el correcto. Pero, bueno, para el ejemplo está bien. Pero ya saben de dónde viene hacer la bisectriz. De la misma forma tenemos lo que es bisectriz exterior. Si existe bisectriz interior, ¿no es cierto? Es dentro del triángulo, existirá una bisectriz exterior. Aquí, ¿cuál será el original? Es siendo este el triángulo original, ¿ya? Este es el triángulo ABC. ¿Cuál será su bisectriz exterior? ¿No es cierto? Se continúa, AB se prolonga, ¿ve? Se continúa y a partir de ahí esa medida se divide en dos ángulos iguales, ¿ya? A ver, vamos a medir, ¿ya? ¿Cuánto viene a ser eso? Entonces, agarro mi centro de mi transportador en el vértice B. Alineo con C. Y de ahí mido, ¿no? ¿Cuánto será esa medida? Será hasta acá señalando 130, ¿no? O 135, a ver. 140 es, ¿no? ¿Ven? 140. Su mitad será 70. Marco 70, ¿no es cierto? Retiro y
trazo ahí mi bisectriz. Acá es la bisectriz, ¿ve? Esto está mal, ¿no? Está mal trazado. Y además a simple vista también, ¿ve? A simple vista se ve que está mal trazado. Porque este alfa es más pequeño y este alfa es más grande, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí. Pasamos a lo que viene a ser la altura. ¿Qué me dice de la altura? Esto ya no vale, ¿no? Bueno, lo dejamos un costadito por mientras. Dice, es el segmento que parte a un vértice y corta de manera perpendicular a un lado opuesto o a su prolongación. ¿Qué es entonces la altura? Es una perpendicular, ¿cierto? Por ejemplo, BH será la altura relativa al lado AC. ¿Qué quiere decir al lado AC? Que la parte perpendicular va a llegar a estar entre el segmento AC. En el otro lado tenemos el triángulo ABC. ¿Cuál es el triángulo original? Este de aquí. Por lo tanto, este ángulo de acá es obtuso, ¿no? Por lo tanto, lo que viene a ser su altura, BH, digamos, en relación al segmento AC, no va a estar dentro. No es que yo trazo así y pongo acá altura. No, que va a ser perpendicular. ¿Dónde es perpendicular? Es afuera, ¿ve? Si se dan cuenta, esta altura está adentro y esta otra altura está afuera. ¿Y por qué pasa eso? Porque estos ángulos de acá son agudos. ¿Y por qué está afuera el otro? Porque este ángulo es obtuso. ¿Eh? Por esa razón es que una altura está afuera y otra altura está dentro. Pasamos a la mediana. Dice, es el segmento que parte a un vértice y se prolonga hasta el punto medio del lado opuesto. Entonces, punto medio, o sea, del lado AC, digamos AC mide 10. Punto medio será 5 para la izquierda y 5 para la derecha. Entonces, cuando encuentres ese punto, trazas con el vértice. Y ese trazo es llamado mediano, relativa a AC. Y mediatriz, ¿qué será mediatriz? Es aquella recta coplanar, es una recta, ¿ve? A un triángulo y que corta de manera perpendicular y en su punto medio a un lado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Perpendicular y punto medio. Primero encontramos el punto medio de AC. ¿Cuál será el punto medio? Que divida tanta medida A para la izquierda y A para la derecha. Y ahí está ubicado el punto. Y a partir de ese punto se traza una perpendicular. Entonces, esa es la llamada mediatriz. Es una recta. Si se dan cuenta, no llega a hacer contacto con el vértice B, ni con A, ni con C, ¿ve? No llegan a hacer contacto. Entonces es una recta perpendicular al punto medio. Veamos, dice acá, nota, a ver. Seviana, ¿qué viene a ser la seviana? Dice, es un segmento que parte de un vértice y se prolonga hasta un punto cualquiera, del lado opuesto o de su prolongación. Del lado opuesto o de su prolongación, ¿no es cierto? Para el triángulo ABC, BD es una seviana interior. BD. Entonces, allá, el triángulo ABC, ¿no? El triángulo original, ¿cuál viene a ser? Este que estoy sombreando, ¿sí o no?
a partir de este triángulo tengo una seviana interior y una seviana. ¿Qué es una seviana? Es una línea cualquiera, ¿ya? Acá no hay que voy a medir ángulo, que voy a medir si es perpendicular, punto medio, nada. Es una línea cualquiera, ¿ya? Entonces, BD, por ejemplo, y la otra seviana que es BF, pero es exterior, ¿ves? ¿Qué quiere decir exterior? Fuera del triángulo. Interior, dentro del triángulo. Pasamos ahora a lo que vienen a ser las propiedades. A ver, dice lo siguiente. Ángulo formado por dos bisectrices interiores. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí, ¿qué será el llamado incentro, no? De bisectrices interiores. Se le llama incentro. Tenemos el vértice A, el ángulo A. Si yo trazo alfa y alfa, ¿no es cierto? Una bisectriz que va a ser alfa y alfa. Y en el vértice C tengo el ángulo, ¿no es cierto? Que trazo una bisectriz, viene a ser, ¿cuál es la bisectriz? Beta y beta. Entonces el punto de intersección de esas dos líneas bisectrices, de esas dos bisectrices, es el llamado incentro. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se prolongue la bisectriz? ¿No es cierto? Me va a generar un ángulo A, el cual va a ser el ángulo exterior, va a ser el doble de A. Entonces, ¿cuál es la propiedad? Esto de aquí, ¿no? Esto de aquí es la propiedad A y 2A. Si este ángulo mide, digamos, 20, ¿cuánto medirá su ángulo exterior? 40. ¿Eh? Eso es la propiedad del incentro. Pasamos a la propiedad 2. Dice ángulos formados por dos bisectrices exteriores. Entonces, primero tengo que ver cuál es el triángulo original. Entonces, si yo tengo la bisectriz exterior B y la bisectriz exterior de C, ese punto de intersección me formará un ángulo X, en el cual será su ángulo exterior de A del opuesto, ¿no? El opuesto de los dos será 2X. ¿Ven? Pasamos al siguiente. Ángulo formado por una bisectriz interior y otra exterior. Entonces, el triángulo original, ¿cuál es? Este de aquí. Entonces, partiendo de ese triángulo original, se traza una bisectriz interior en A y exterior en C. Y la intersección de esas bisectrices me formará un ángulo X, donde B, ¿qué viene a ser? 2X. ¿verdad? Entonces ahí tenemos esas propiedades, chicos. Listo. A ver, hasta ahí tendríamos entonces esas propiedades. Eso sería todo, chicos, con la parte teórica, ¿ya?